Doctor, pues bueno, bienvenido otra vez a Chihuahua y ahora este espacio del Instituto Estatal Electoral Tu Voz Cuenta, un programa en Radio Universidad donde nosotros aspiramos a que nos escuchen toda la comunidad universitaria y la población más amplia posible. Hoy escuchamos lo que estuvimos en el auditorio, escuchamos una conferencia con muchos temas, pero que en su conjunto habla de la democracia, de su contrario y dónde estamos parados. Y pues bien, yo sé que es difícil de resumir esto ahora en 3-4 minutos, pero yo quisiera con esta pregunta abrir para a nuestros radioescuchas también introducirlos al tema. ¿Dónde estamos parados ahora en México en este desarrollo democrático que ya llevamos, varias décadas en el país, y con toda la transformación de las instituciones, como dijo usted, le ha ido restando poder a la autoridad máxima que todavía estamos viendo como la figura del presidente, y aún así lo estamos viendo como el centro de atención en un escenario de proceso electoral? Pues muchas gracias, al contrario, por la invitación. Para mí creo que este tipo de foros y este tipo de espacios que más me permiten tener comunicación con distintas generaciones, pero con un nutrido grupo de jóvenes, es particularmente grato poder acompañarlos. Lo primero que hay que decir es que México sí transitó hacia una democracia electoral, y eso es lo que vivimos el día de hoy en las dinámicas políticas en todos los órdenes de gobierno. Quizá con enclaves más todavía, digamos, con resabios autoritarios en algunas entidades federativas, pero en general tenemos ya dinámicas electorales que son las que marcan la pauta de la renovación de los gobiernos. Tenemos a la pluralidad política como constante, tenemos a las alternancias políticas como una posibilidad real que suceden a veces y a veces no, dependiendo de la mayoría de los votos de los electores, pero que permiten identificar las rutinas y las dinámicas propias de las democracias políticas en nuestro país. Al mismo tiempo estamos en una faceta de, digamos, ya no diría yo consolidación, porque las consolidaciones siempre son presentes. Una institucionalidad democrática se tiene que consolidar todos los días. Estamos en una coyuntura en la cual hay que enfrentar desde este arreglo democrático grandes desafíos en el presente mexicano. Tenemos un expediente como el tema de la desigualdad social, que no ha sido enfrentado de manera eficaz y que tiene que enfrentarse desde la democracia, con las instituciones de la democracia. Tenemos un desafío muy importante en temas de corrupción, de su prevención, identificación, combate y sanción. Esta última parte es importante, pero también tenemos un problema de impunidad muy fuerte que no solo se verifica hacia el eje de la corrupción, sino también hacia una serie de problemas que están asociados a la violencia criminal y al combate a la misma, y que han generado en los últimos años lamentables y ominosos fenómenos de delincuencia, pero también de desplazamientos, de desapariciones, de homicidios, que tienen cifras en todo el territorio nacional que deben preocuparnos seriamente. El gran desafío es que estamos, digamos, en una coyuntura en la que hay que enfrentar todos estos retos con una institucionalidad democrática que al mismo tiempo supone división de poderes, supone contradicción de visiones legítimas entre partidos políticos, supone poderes acotados, como por ejemplo el caso de la figura presidencial, de la que se espera mucho, pero como bien comentaba, ha ido perdiendo potestades políticas y jurídicas a lo largo de los años. Y bueno, con este arreglo de institucionalidad democrática hay que lidiar con desafíos sumamente complejos en el presente, y creo que es justo ahí en donde estamos parados. Muy bien, pues usted ahora adelantó una buena parte, si no es que todo, de los principales temas de la agenda pública en el país. Estamos entrando a un proceso electoral, ya arrancó el proceso federal. Nosotros aquí en Chihuahua empezamos el 1 de diciembre, pero ya, digamos, estamos en antesala. En este escenario, ¿cuál es la agenda ciudadana, según su visión y desde el estudio, desde el análisis que usted realiza? ¿Cuál es la agenda de los partidos y qué tanto estas dos agendas se cruzan o hacen una sinergia
en esta etapa cuando ya viene la renovación de los poderes, tanto a nivel federal como en los estados y municipios? Bueno, lo primero es que ustedes lo saben y el auditorio también, que enfrentamos una elección particularmente compleja, pues por la magnitud y características de la misma. Desde el punto de vista del número de cargos populares en disputa, es la elección más grande de la historia y eso ya de suyo resulta interesante. Hay un dato que vale la pena subrayar, es que todos los actores políticos en el país ven la ruta electoral como la vía a través de la cual van a disputar sus ambiciones políticas y sus pretensiones de ocupar cargos de representación y gobierno. Es decir, hay un reconocimiento generalizado de que la ruta es la ruta electoral. Y yo creo que eso nos compromete a la ciudadanía. Yo creo que la agenda ciudadana pasa por apropiarse de esta situación que hemos ganado a lo largo del tiempo, por participar de manera activa en los procesos electorales con una agenda crítica, con la exigencia de que los actores políticos presenten una agenda programática, con un seguimiento puntual a cada una de las acciones y propuestas de las autoridades electorales, que también hay que estarlas mirando con mucha atención. Es decir, la ciudadanía debe de vivir la elección no como un día, sino como un proceso en el cual su voz y su presencia debe de ser muy relevante. Los partidos y sus candidatos, bueno, pues van a jugar sus estrategias. A mí me gustaría que lo hicieran no solo con responsabilidad, sino también con contenido, con densidad, que estuvieran a la altura de la coyuntura que vive el país, que en verdad se volcaran a un debate de propuestas, de ideas. Espero que así sea. No ha sido así normalmente y es lamentable que no suceda, pero ojalá se tratara de una elección que tuviera, digamos, ese tipo de orientación para que no solo tengamos nuevos gobiernos, sino también al cabo de las elecciones tengamos una ciudadanía más fortalecida, una ciudadanía más a la altura de la democracia que el país se merece. Usted mencionó en la conferencia de que hace algunas décadas era casi predecible quién iba a ganar las elecciones desde el nivel presidencial hasta las locales. En las últimas 2 décadas, quizás un poco más, las alternancias en los distintos niveles, igual desde el nivel presidencial hasta las autoridades locales, ya han sido cada vez más frecuentes. Ahora, ¿qué podemos esperar en las elecciones? Y es porque todavía hay personas que piensan, ¿para qué voy a votar si de todos modos van a ganar los mismos? O ya sabemos quién va a ganar. ¿Quién decide y si realmente el voto ciudadano hoy decide quiénes van a ganar? Yo creo que eso nos conduce por la senda de algo más que debe hacer la ciudadanía, que es informarse con objetividad. ¿Por qué? Porque esta idea de que las elecciones tienen un resultado preconcebido o de que hay una mano externa que puede orientar el sentido de los votos o que siempre ganan los mismos, son ideas que no tienen sustento fáctico, que no tienen sustento en la realidad, en los resultados electorales. Si hay algo que han arrojado los resultados electorales de las últimas décadas, pero pienso por ejemplo en los del año pasado, 2016, en los de 2017, incluso en las de 2015, son altísimos grados de alternancia en todos los órdenes de gobierno. O sea, la constante es la alternancia, no la continuidad. Es verdad que ha habido continuidad en algunas elecciones en puntos que son particularmente simbólicos y políticamente relevantes. Estoy pensando en la muy disputada elección del Estado de México, pero pensemos que apenas un año antes los partidos gobernantes habían perdido el gobierno aquí, en esta ciudad, en este estado, habían perdido en Veracruz, donde el partido gobernante nunca había sido derrotado, habían perdido en Durango en una situación exactamente idéntica y habían perdido también en Quintana Roo, es decir, y esto por mencionar gobiernos a nivel gobernador, o sea, gobierno ejecutivo estatal. Si miramos a los municipios y si miramos a los legislativos, vamos a ver que también allí hay una enorme tendencia hacia la alternancia. Entonces, bueno, más bien lo que tenemos que hacer es determinar nosotros el resultado a través de nuestro voto, entender que nuestro voto sí pesa, sí incide y junto con los otros votantes, si se llegan a ser mayorías, sí determina el resultado electoral. Y lo otro también que es muy importante en una sociedad democrática, saber que a veces vamos a ganar y que a veces vamos a perder.
y que las tendencias electorales en todo el mundo, cuando están en juego cargos ejecutivos, nos indican que las elecciones se están cerrando, que los resultados se ganan o se pierden con márgenes cada vez más reducidos de votos y que hay que saber reconocer el triunfo cuando es nuestro y también aceptar la derrota cuando fuimos derrotados. Desde hace 10 años para acá, el gran debate que tenemos, el tema de las redes sociales, porque en las redes sociales justamente donde se dan muchos debates, que ya no vemos en los auditorios y en público, en persona. Estos debates en las redes sociales que se reactivan con singular fuerza, sobre todo en las épocas electorales, ¿qué tanto inciden en el ejercicio de las urnas? Yo creo que cada vez más y sobre todo en una franja de electores jóvenes, digamos, aunque hay que probarlo y hay que ver, para esto habría que hacer un análisis empírico, cuantitativo, para ver si esto que voy a decir se sostiene o no precisamente en los hechos. Pero me parece que sí es una constante, no solo en México, sino en otros países del mundo, que los jóvenes se involucran, se enteran y discuten sobre política cuando lo hacen a través sobre todo de estos nuevos medios digitales y a través de las redes sociales. En ese sentido, una parte de la deliberación pública, una deliberación pues acotada a las particularidades y extensión de las redes sociales, pero una deliberación al fin y al cabo se ha trasladado hacia esos medios y creo que de alguna manera van formando opinión y van incidiendo en la orientación de las preferencias electorales de quienes están en contacto con las mismas. El dato preocupante, que es en paralelo, es que también las tendencias nos enseñan que los jóvenes no están llevando esas deliberaciones a las urnas. Es decir, discuten, deliberan, opinan, pero no salen a votar. El caso Trump es clarísimo. Trump gana porque los jóvenes que no lo querían, que lo habían criticado, que habían dicho que no lo querían como presidente, no fueron a votar por la candidata demócrata. Es decir, los datos son clarísimos. Cuando los jóvenes no salen, los resultados les pueden ser adversos. También es el caso del Brexit en Gran Bretaña, en el cual la falta de participación en las urnas de los jóvenes los dejó fuera de un proyecto que, según las encuestas, tenían muy cercano al corazón. Por ahí Felipe González, el expresidente español, dijo, es que ahora resulta que el futuro de los jóvenes los están decidiendo quienes ya no tienen futuro para ellos. Es decir, los jóvenes se quedaron fuera de una Unión Europea que sí querían y en buena medida les sucedió porque el día de la elección se quedaron en sus casas. Entonces, a mí me parece que las nuevas generaciones deben de entender que el voto es un instrumento útil, que probablemente no les tocó luchar por él, pero que sí tienen la oportunidad y yo diría la responsabilidad de utilizarlo junto con otros instrumentos de participación política como los de su generación, que son precisamente las nuevas tecnologías. Si antes estábamos hablando cuando se sentía la predominancia de 2 o 3 partidos dependiendo del estado, el PRI, PAN, PRD, en algunos, bueno, en el DF, si es el partido de mayor fuerza, estábamos hablando del voto duro y los pronósticos de los resultados electorales también se hacían en base a los cálculos de los votos duros y luego los estudios por distritos donde está la gente predominantemente PAN, PRI, PRD, bueno, ahora la fuerza de Morena. Ahora estamos hablando de esta gran fuerza que son los jóvenes que se mueven en las redes, que en su mayoría no tienen afiliación partidista. Quizás me equivoco, usted me corrige. ¿Podríamos entonces deducir de que los partidos o las fórmulas políticas que capten esa fuerza de los jóvenes serían ganadores en las contiendas electorales actuales? Pues es altamente probable. De nuevo, habrá que hacer ahora sí que un análisis de los votos una vez que los mismos sucedan y cuáles fueron las tendencias por segmento de edad y demás. Pero lo que sí podemos saber es que supongamos que las nuevas generaciones, que como bien señala son menos leales a una fuerza política de manera constante, decidieran no salir a votar en bloque. Supongamos ese escenario que es improbable, que por fortuna no es previsible, pero que no salen a votar.
bueno, pues entonces estaríamos en un escenario en el que en efecto el voto duro, el voto tradicional, más algunos reacomodos menores determinarían la elección. Es decir, quien tenga un voto duro no solamente más sólido, sino más participativo, pues tendría la posibilidad de ganar. En cambio, si los jóvenes salen a votar y lo hacen como previsiblemente lo harían, que es por una variedad de opciones, sin una tendencia unívoca, dependiendo de cuáles son pues también los acontecimientos, eventos de las campañas, pues ellos podrían ser el factor determinante del resultado electoral. Así que la oportunidad de incidir en la historia de su país a través de las urnas es una oportunidad que no deben perder, a la que no deben claudicar, a la que no le deben dar la espalda. Y me parece que creo que es una oportunidad histórica y al mismo tiempo una responsabilidad histórica. Porque los jóvenes se quejan mucho, con razón, del momento crítico que vive el país. Pero como bien nos enseñó María Zambrano, esta estupenda filósofa española, conciencia histórica y responsabilidad histórica. Y si ellos tienen conciencia y enfado por todo lo que sucede y no les gusta, tienen la responsabilidad de cambiarlo. Y una de las vías para hacerlo de manera pacífica es a través del voto. ¿Qué les podría incentivar ahora en estos tiempos a los jóvenes a ir a votar? Entre otras cosas, darse cuenta de que dentro de muy poco no van a ser los jóvenes que son hoy. Y que más les vale construirse un futuro desde hoy para ellos y para las generaciones que siguen. Y creo que esa toma de conciencia es una toma también de nota del momento en el que estás y de tu situación en el mundo y de tu situación en tu país. No pueden delegar las decisiones importantes a otros, porque entonces será altamente probable que esa delegación no les guste. Vaya reflexión y responsabilidad. Y para concluir con el tema de redes sociales, me gustaría hacerle esta pregunta. En esta época que todos ya la llamamos es la época de redes sociales, ¿en qué lugar se encuentran los medios tradicionales? ¿Qué tanto las campañas políticas todavía tienen fuerza en los medios tradicionales y qué tanto también los medios tradicionales influyen en la opinión pública para efectos de elecciones? A ver, yo creo que esa es una tendencia que de nuevo hay que medirla empíricamente, pero que creo que va en la siguiente dirección. Los medios tradicionales, y además hacia allá se enfocó el modelo de comunicación política aprobado desde la reforma de 2007, van a seguir teniendo una relevancia sin duda, sobre todo una relevancia importante en ciertos segmentos de la población de una edad, digamos, madura, ¿no? Yo creo que sigue siendo la fuente principal de información a lo largo y ancho del territorio nacional de las personas que no están precisamente activas en redes sociales, ¿no? Al mismo tiempo, creo que van a haber eventos que van a pasar por los medios y que van a ser muy relevantes, aunque también van a estar en los medios digitales, como los debates, por ejemplo. Ahí van a haber eventos que van a ser. Pero lo cierto es que hoy lo que sabemos es que los jóvenes, las jóvenes, prácticamente ya no recurren a los medios tradicionales, sobre todo cuando se trata de la televisión. Es decir, ellos construyen su propia programación a partir de lo que bajan en la red, y eso es lo que les va generando, digamos, los medios en los que se informan. Es una generalización que hay que hacer con cuidado porque supondría que todo mundo en todo el país tiene acceso a redes digitales y sabemos que quizá no es así en todos lados, pero esa es la tendencia, eso es lo que quiero advertir, y en ese sentido los propios medios tradicionales han ido evolucionando hacia las redes sociales. Se han dado cuenta que tener dentro de sus opinadores y comentaristas gente muy activa en redes, gente con líder en Twitter, en Facebook, etcétera, les permite aumentar su capacidad y potencial de incidencia. Y eso creo que es una cosa interesante, pues nada, que hay que tomar nota de ella. Pues bien, no me queda más que agradecerle. Me gustaría seguir la entrevista todavía con muchas preguntas, pero sí sabemos que el tiempo nos acota en esta ocasión. Muchas gracias, doctor, y bueno, nada más reiterarle la invitación para cualquier otra oportunidad que tenga de venir a Chihuahua y brindarnos alguna plática, conferencia o la modalidad que usted prefiera. Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación, no solamente al programa, también a Chihuahua y a poder haber impartido con ustedes y departido con ustedes en estos foros de reflexión conjunta. Gracias. Al contrario.